Continuamos entonces con Ruth Mary, nuestra psicóloga, que nos va a hablar de salud sexual y afectividad. Bienvenida, Ruth, y muchas gracias por compartir tus conocimientos con nuestros héroes piel de mariposa. Bueno, muy buenos días para todos. En principio, pues muchísimas gracias, Lili, como siempre, por la invitación. Me da mucho gusto verlos a todos el día de hoy. Totalmente complacida, pues, con toda la información que ustedes han facilitado hasta el día de hoy con el doctor Jokerí, pues, encantadísima de conocerlo. Y bueno, la información que nos acaba de brindar para todos, siendo yo tía de un niño con esta condición, pues es totalmente fabulosa y claramente más adelante habrán preguntas también para él de parte mía, pero bueno, en su momento las haré. De mi parte, voy a presentar en este momento, a hacer la presentación para empezar a adentrarnos en la temática que tengo preparada para hoy. Perdónenme un segundito, voy a compartir pantalla. ¿Por qué hablar de sexualidad? Como decía la doctora Liliana, en el encuentro anterior se tocó algo de información sobre salud sexual y reproductiva, ¿sí? Hoy quise traer la información sobre salud sexual y afectividad y voy a hacer un énfasis importante. Hablar sobre sexualidad el día de hoy recaba de una importancia grandísima. No sé si para nosotros realmente en esta sociedad en la que vivimos es lamentable y es triste identificar cómo día a día en las noticias, por lo menos una de las noticias que nosotros observamos tiene que ver con esos procesos de violencias, ¿no? Para con nuestros niños, de violencia, violencia hacia la mujer, violencia intrafamiliar. Por tanto, hoy realmente es de suma importancia y es imperativo que nosotros como papitos sepamos sobre sexualidad y también sepamos cómo hablar de sexualidad con nuestros niños, ¿sí? Probablemente en la antigüedad, bueno, hace muchos años atrás, y estoy hablando de pronto de nuestros papás, reducían un poco el término de sexualidad al acto sexual como tal, y en últimas casi que nunca hablábamos de sexualidad. Probablemente algunos de ustedes fueron favorecidos hablando de sexualidad en sus casitas. En el caso mío no, y seguramente algunos no hablamos sobre sexualidad, ¿sí? No se habla sobre este tema y de hecho sigue siendo un tabú. Entonces, es importante, pues por toda la connotación social, ¿sí? Porque hoy en día hay muchos procesos de abuso y de violencia y porque somos nosotros los papás los llamados a proteger a nuestros niños. ¿Cómo? Mediante la información. Entonces, sobre educación sexual, ¿qué debemos saber los papás? ¿Sí? Primero, que existen unos derechos y unos deberes, ¿sí? Que definitivamente, si queremos que nuestros hijos sean menos vulnerables ante la coerción, el abuso, la explotación sexual, el embarazo no deseado ni planificado y a las enfermedades de transmisión sexual, pues en últimas nosotros tenemos el deber de facilitar esta información y los niños tienen el derecho de recibirla. La información de la que voy a hacer referencia a continuación tiene que ver con parámetros dados por la UNESCO y la Organización Mundial de la Salud. Los derechos que pueden tener nuestros chiquitos en términos de información en sexualidad son tener acceso a la educación sexual y servicios médicos relacionados, tener respeto a la integridad personal y corporal, elegir pareja, elegir ser sexualmente activos o no, elegir cuándo tener hijos, tener una vida sexual placentera y segura. Para hacer énfasis en la importancia, quiero que sepamos lo siguiente. Somos nosotros los papás los que vamos a permitir que nuestros chiquitos tengan una sexualidad más saludable, positiva y segura. Ahora, algo que es importante que ustedes deben saber, los niños que saben sobre sexualidad desde temprana edad retrasan el inicio. Esa era una información de pronto que nosotros a veces teníamos, ¿no? Como la duda de si yo hablo sobre sexualidad desde temprana edad, ¿será que ellos inician antes el proceso, la sexualidad como tal? Y resulta que no. Un niño tiende a evitar riesgos, por ejemplo, les evitamos riesgos y peligros innecesarios y se favorece la toma de decisiones responsables para su vida. Permite el desarrollo de actitudes, habilidades y conocimientos precisos, adecuados para cada edad y etapa del desarrollo en la cual se encuentra. Desafortunadamente, cuando nosotros vamos a colegios, por ejemplo, encontramos a niños con actitudes
y comportamientos sexuados, porque desafortunadamente no hablamos mucho sobre este tema y los niños tienden, por muchas otras circunstancias, a tener comportamientos y actitudes no propias de su edad. Sin lugar a dudas, construimos puentes de confianza con nuestros hijos, sí, al hablar de sexualidad. Rompemos paradigmas y tabús frente a este tema. Para nosotros, como papás, no es fácil hablar sobre sexualidad, ¿sí? No es fácil. ¿Por qué? Porque de alguna manera nos ponemos en evidencia. Nosotros somos seres sexuados por naturaleza. Dentro de la naturaleza humana está el que nosotros vivamos una sexualidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de sexualidad, generamos cierta prevención y realmente no sabemos qué tema tocar con nuestros niños. Y aquí ya vamos a hablar para cada edad qué es lo que nosotros debemos hablar. Bueno, los padres finalmente tenemos la oportunidad de recibir mayor información. Cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, podemos enterarnos qué saben ellos sobre sexualidad, ¿sí? Y de igual manera nos convertimos en ese referente de confianza y de seguridad para los niños. Claramente como papás, nosotros no vamos a hablar de algo que los niños no necesitan saber. Nosotros no vamos a decir mentiras frente a este proceso y por el contrario, vamos a generarles procesos de apoyo y de protección. ¿Cuándo debemos iniciar a hablar sobre educación sexual con nuestros hijos? A lo largo de todo su ciclo vital. ¿A través de qué? De pequeñas charlas que deben ser fluidas y naturales. En ocasiones, conversaciones cortas. Evitemos, en ocasiones nosotros decíamos, ¿cuándo será que hablamos con nuestros niños? No esperemos a los 10, esperemos a los 11, a los 12, a los 15, y a veces ni siquiera se da esta charla formal, ¿sí? Entonces, ¿qué es importante? Y esta es una sugerencia que hago a todos los papitos. Genera mayor impacto y mayor información en nuestros hijos el que aprovechemos, por ejemplo, las escenas de películas, sí, las noticias lamentables que a diario nosotros tenemos frente a procesos sexuados, documentales o preguntas directas de nuestros hijos. Acordémonos que frente a cada pregunta de un niño, tenemos que contestar con una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? Si un niño dice, papi, ¿qué es sexo? ¿Sí? Y usted empieza a hablarle de muchísimas otras cosas, ¿sí? En vez de decirle, ¿por qué la pregunta, mi amor? ¿Qué quieres saber al respecto? Ah, no, porque es que llevaron una mascotica y entonces nosotros queremos saber, dijo el profe que no sabíamos qué sexo tenía, ¿sí? Entonces aquí claramente se trataba de decir si era masculino, si era una hembra, si era un macho, si, en fin, pero no toda la información que probablemente nosotros pudimos haber dicho en un momento inadecuado para una edad inadecuada. He hablado mucho sobre esas etapas del desarrollo y la información adecuada que nosotros debemos dar a nuestros chiquitos. Por eso de acá en adelante voy a hablar de esas etapas del desarrollo y qué hablar con nuestros niños de acuerdo a esa edad. De 0 a 5 años, los niños ya deben empezar a identificar los nombres apropiados para las partes de su cuerpo. La vagina, el pene, la vulva y el ano son palabras muy importantes que los niños deben identificar. ¿Por qué? Porque estoy hablando de esos procesos de prevención en el abuso sexual. Entonces es diferente que la niña llegue y comente a la mamá o al papá, papi, es que el vecino me acarició la cosita, ¿sí? Entonces la cosita, ¿qué puede ser? La cosita puede ser la muñeca, la cosita puede ser cualquier cosa. Cuando la niña llega a casa y dice, es que el vecino me acarició la vagina, ¿sí? Claramente nosotros sabemos que frente a qué escenario nos encontramos. Los niños en cierta edad de su desarrollo y de manera natural generan una exploración de sus genitales, ¿sí? Esto es normal. Ahora, ¿todos los niños lo hacen? No, pero algunos niños sí van a presentar ese miramiento de su pene, su vagina, si van a hacer tocamientos y van a haber caricias. Esto es normal entre los 3 hasta los 6, 7 añitos. Puede pasar que ellos se exploren y se toquen. ¿Qué es importante de saber de nosotros como papás? Que este tipo de actividad se debe hacer en privado y que ese tocamiento debe ser solo a las partes de su cuerpo. Esto es importante que los niños lo sepan. Bueno, que es normal, pero que debe ser en privado. Aquí es importante también recalcar que los niños deben reconocer quién está autorizado a tocar sus genitales, a manipularlos. Claramente cuando son bebés cambiamos pañales, cuando ellos empiezan a bañarse, algunos padres acompañamos a nuestros chiquitos, claro, por la edad y porque necesitan colaboración, pero poco a poco es importante que nosotros observemos cómo los niños se bañan, perdón, y en lo posible hacer el acompañamiento más no tocar genitales,
sí decirles cómo y sobre todo es tarea un poco más de mamá que de papá. Sin embargo, si lo hace papá, digamos que es una tarea en la que poco a poco nosotros vamos a empezar a ser más observadores que siquiera las personas que estamos ahí generando estos procesos de tocamiento. Cuando hablamos de está prohibido que alguien te toque ahí, ¿m? Si bien es cierto que es una prohibición, ¿sí? Cuando nosotros lo hablemos con los niños, tengamos mucho cuidado. ¿Qué pasa? Si lo hacemos en tono autoritario y como con temor, cuidado, es que nadie te puede tocar, acuérdate, nadie te puede tocar, ¿sí? Y lo hacemos como con cierta tono de voz así un poco demandante. Pueden ocurrir dos cosas, claro, que generamos allá como esa luz de alerta de que algo puede estar pasando y que no es bueno. Pero también coartamos un poquito la posibilidad de comunicación entre el niño y nosotros. De manera desafortunada, puede suceder que alguno de nuestros niños esté siendo víctima de algún tipo de tocamiento o de abuso. Y si tú le dices de manera muy fuerte que eso está prohibido, pues el niño puede tener temor a acercarse a ti, papá o mamá, a decirte, papi, es que me están tocando, por temor a la reacción que tú puedas tener. Entonces aquí, bueno, hay que tener como mucha sutileza cuando hablamos de este proceso, como con mucha tranquilidad lo hablamos, pero sí tenemos que hablar, ¿sí? Del tema del tocamiento y del abuso, pero en estos términos y de acuerdo con esta información que les acabo de facilitar. Aprovechemos en esta edad de 0 a 5 años también para hablar sobre los diferentes tipos de familia, porque desde aquí en adelante empezamos a generar en nuestros niños el sentido del respeto hacia el otro, ¿sí? A la condición del otro y a la forma de ser del otro en este sentido. Bueno, de 5 a 7 años, ¿qué deben saber nuestros niños? Es importante que nosotros presentemos gráficas de cuerpos adultos y que empecemos a mostrar las diferencias, ¿no? Cuando empiezan este desarrollo físico, pues va a aparecer el cambio en el tono de la voz, el vello púbico, el crecimiento de las mamas, el ensanchamiento de las caderas, ¿sí? Y este proceso va a terminar con la llegada de la menstruación en las niñas y con la espermarquia o espermarca, que es la primera eyaculación de los chiquitos, que se da y es la apertura para el inicio de la fertilidad. Entonces, ¿qué es importante acá? Ustedes dirán, bueno, de 5 a 7 años, nada, es simplemente el preparatorio, como bien nos decía ahora el doctor Chokeri, a los 8 años es normal para algunas niñas y niños que el proceso de desarrollo empiece a darse, ¿sí? Por eso es importante que los niños sepan que van a haber cambios importantes en su cuerpo y que esto es plenamente y perfectamente normal. Es importante desde esta edad que los niños empiecen a identificar que debemos tener una buena higiene del cuerpo. El uso del desodorante es importante, el aseo de los genitales y también que las niñas empiecen a identificar todos los productos menstruales, cómo los podemos usar, cómo se deben utilizar, en qué momento, en fin, como que ya entramos ahí un poquito más las mamitas a hacer este tipo de información desde temprana edad, sí, por lo que decimos, ¿no? Porque algunos niños empiezan este desarrollo a temprana edad. De 8 a 12 años, ¿qué deben saber los niños? Ya deben identificar la anatomía y fisiología sexual, qué es el coito, ¿sí? ¿Qué es la relación sexual como tal? La sexualidad a plenitud, el embarazo, cómo se da y cómo nacen los hijos, ¿sí? El sexo consensuado. En todos los apartados es importante que el niño sepa, ¿sí? Estos procesos preventivos. ¿Por qué es un sexo consensuado, perdón? Porque yo debo consentir, permitir y decidir cuándo y cómo y dónde, ¿verdad? Esto definitivamente no es impuesto porque ahí ya hablaríamos de esos procesos de abuso. Debe ser aceptado y voluntario, ¿no? La relación sexual como tal. Y el pudor en la pubertad aparece, por eso es importante que de 8 a 12 añitos ya estemos hablando de estos temas, porque luego de los 12, 13, 14, cuando ya ellos empiezan a vivir su propia sexualidad, eh, para ellos no es fácil hablar con nosotros de este tema, ¿sí? Se cohibe mucho, no hablan mucho, en cambio los niños que no han tenido este desarrollo les genera mucha más inquietud y lo hablan más abierta y más claramente con nosotros. De los 13 a los 15 años, ¿qué es importante que hablemos con nuestros niños? Sobre los riesgos de la sexualidad, el embarazo no planificado, las enfermedades de transmisión sexual, el abuso sexual, las consecuencias psicológicas frente al abuso, protección sexual y cómo utilizarla, los métodos anticonceptivos. Ellos deben reconocerlos y saber que existen y para qué sirven.
Expresar mensajes explícitos y protectores sobre el contagio de la enfermedad de transmisión sexual, cómo ocurre y cómo podemos evitarlo. El embarazo y la importancia de la relación sexual y hablar también de esos centros de salud sexual y reproductiva. En Colombia, pues casi siempre hablamos de Profamilia, aun cuando las IPS y EPS también nos ofrecen este tipo de servicios. Entre los 15 y los 18 años, es importante que hagamos hincapié en los valores sexuales. ¿A qué me refiero con valor sexual? Miren, papás, dentro de cada grupo familiar, nosotros le damos valor a algo importante, ¿sí? Por ejemplo, si para ustedes, para algunos de ustedes es importante que los niños arranquen su vida sexual activa, que tengan relaciones sexuales, luego de casarse, por ejemplo, y ese es un valor de la familia, hay que respetar esto. Y ustedes deben comentárselo a sus hijos con naturalidad, porque este es un valor familiar, ¿sí? Que ustedes deciden que los niños sin casarse puedan tener relaciones sexuales. Bueno, los chicos y jóvenes, perdón, niños no, porque esto no es, en los niños no debe haber relación sexual, de hecho, pero que los jóvenes tengan relación sexual siempre y cuando la relación tenga haya tenido una vivencia larga, que haya mucho conocimiento. Lo que trato de expresarles aquí es que los valores que ustedes quieran inculcar en términos de sexualidad se deben comentar abiertamente, ¿sí? Y esto debe ser un manejo familiar. Ya aquí la sociedad no entra, porque entonces entramos en discusión, a mí me parece, a mí no me parece, no, esto tiene que ver con la familia y con lo que nosotros queremos de nuestros hijos, ¿sí? El resultado de nuestros hijos y la vivencia de su sexualidad. Sin lugar a dudas, la vivencia de la sexualidad debe darse de manera voluntaria, debe haber un consentimiento de base. Las personas involucradas deben estar de acuerdo en lo que están haciendo. Acordémonos que un niño menor de 14 años se denomina abuso sexual cuando tiene relaciones sexuales, ¿no? Aun cuando ellos comenten haber tenido la intención de tener la relación, los niños de 14 años hacia abajo se determinan en procesos de abuso. Es importante aquí tocar los temas de diversidad de género, ¿sí? Es muy importante porque nosotros no sabemos cuál va a ser la identidad sexual de nuestros niños, la orientación sexual. Y bueno, aquí hay bastante información por trabajar, entonces es importante que ustedes también, papitos, se documenten o si necesitan apoyo, claramente en Debra siempre hemos estado, en este caso, el área de psicología para favorecer información o apoyarles en este tipo de procesos. El manejo del placer, perdón, el manejo del placer es importante que nosotros lo comentemos, porque no por tener placer nosotros podemos llegar a una relación sexual sin siquiera tener en cuenta todas las consecuencias y la responsabilidad, ¿no? Que esta amerita. Bueno, con relación, lo anterior fue con relación a lo básico que debemos saber sobre sexualidad. Claramente de aquí se desprenden seguramente preguntas y comentarios, pero para abordar un poquito sobre la afectividad, voy a adentrarme al tema teniendo en cuenta pues esta frase que me parece muy importante. ¿Por qué nadie puede saber, porque nadie puede saber por ti, nadie puede crecer por ti, nadie puede buscar por ti, nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer? La existencia no admite representantes. Papás, es muy importante que nosotros deleguemos, demos la información, pero también permitamos que que nuestros hijos sean, ¿sí? Sean esos seres humanos que quieren ser y que van a ser en el transcurso de su vida. La afectividad es una dimensión demasiado importante en los seres humanos y ya vamos a ver cuál es la importancia que recaba realmente en el desarrollo y esto afecta no solo cuando nosotros somos pequeños, sino en nuestra adultez con el desarrollo, pues cuando ya nosotros hacemos pareja, tenemos una pareja a nuestro lado, porque es importante el manejo de esta afectividad. Voy a hablar de tres definiciones fundamentales que me parecen importantes y traer en este momento pues comentarles al respecto. La afectividad tiene que ver con esa capacidad de afectar o de ser afectados por otros o por el medio ambiente, ¿sí? Cómo nosotros podemos afectar o ser afectados por otros. Tiene que ver con el conjunto de procesos psíquicos que surgen de la relación con el entorno a través de la expresión emocional, ¿sí? Es un lugar intermedio entre las facultades superiores, las cuales son la voluntad, la inteligencia y la conciencia, y nuestra vida primitiva, donde habitan las emociones, las pasiones, los sentimientos y los afectos. Ya voy a hablar un poco más a profundidad de estas definiciones
Y lo que puedo decir a continuación es que la afectividad se marca, ¿no? En los primeros años de vida, en esos primeros lazos afectivos que se generan a través de nosotros para con nuestros hijos, a través de los mimos, las caricias, las palabras de aceptación, la validación de sus emociones, ¿sí? Muchas veces tenemos dudas si los papitos, a veces escucha uno comentarios como, no hace tanto a ese niño que lo va a malcriar, déjelo llorar, que eso tarde que temprano va a dormir, ¿sí? Y resulta que en los primeros años de vida es muy importante, ¿sí? Ese lazo afectivo, esa cercanía con el calor materno, con el calor paterno, es importante el abrazo, es importante el alzar a nuestros niños, es importante atenderles en sus necesidades, es importante atender el llanto del niño, ¿sí? Entonces, es un error cuando nosotros dejamos llorar por mucho tiempo a los niños porque la afectividad empieza, como su nombre lo indica, a afectarse, ¿sí? Ya se va a dar de una manera diferente. ¿Qué debemos hacer como papás? Aprender a escuchar de manera asertiva a nuestros hijos. Hoy en día el celular tiene mucho que ver con esos procesos de comunicación con nuestros niños. Por favor, prohíbanse cuando vayan a hablar con sus niños tener un celular a la mano. Qué incómodo y qué triste y cómo se puede romper tan fácilmente la comunicación con un niño cuando se acerca a su papá y el papá siempre tiene la mirada, ¿no? Sobre él. Sí, cuéntame qué necesitas sobre el celular. Es que estoy ocupado, es que estoy trabajando, es que. No, si el niño va a hablar contigo, deja lo que estás haciendo porque es justo el momento en que tú vas a fortalecer la seguridad en el niño y le vas a permitir el desarrollo de una afectividad un poco más sana. Sí, funciona de esta manera. Claro, la sonrisa también es importante. Como papitos, en ocasiones algunos papitos se centran tanto en que el niño como que sea obediente, que sea respetuoso, que siga la norma, y nos olvidamos de reír, ¿sí? Entonces muchas veces los niños recuerdan de los papás, aquí, ¿no? Fruncido el sueño, las arruguitas el tono de voz y la seriedad y sí, como esa dureza en el trato. mm, los invito a que nos permitamos reír con nuestros niños, ¿sí? Y a que de esta manera les expresemos que los aceptamos incondicionalmente. La aceptación no tiene que ver con que yo a veces diga, ¿no? Yo te acepto, sino exprésalo. Exprésalo también con tu cara de cariño, de aceptación y con tu sonrisa. Es muy importante la sonrisa en procesos de desarrollo psicosocial en nuestros niños. La comunicación fundamental, lo que hablaba ahorita. Es importante que cada vez que tu niño se acerque a ti para hablar, tú estés para él al 100%. Lo que podemos hacer, si de pronto estamos en una reunión de trabajo o algo así, claro, invitarle al niño a que tenemos un espacio, en otro momento voy a atender lo que tú necesites si no es de suma importancia. Pero luego se debe dar ese momento de comunicación. Debemos siempre mirar a los niños, bajarnos a su nivel, sonreírles, escucharlos. Dejemos de ser esos adultos que hablan y entonces nosotros creemos que de tanto hablar los niños aprenden. No, los niños aprenden cuando ellos hablan y reciben esa retroalimentación de parte de nosotros muy corta y muy sustanciosa. Los niños deben tener, y es un derecho también, el espacio de poder hablar con nosotros y de que nosotros los podamos escuchar. Ahí se gesta la verdadera afectividad. ¿Qué pasa con la afectividad? Nosotros fuimos criados bajo unas creencias que en su momento funcionaron y probablemente ahora también, sí, pero dependen de muchas cosas. Algunas de las falsas creencias que nosotros con las que fuimos criados tienen que ver con que el amor es para siempre. Ojo, no siempre el amor es para siempre. Si nosotros estamos inmersos en una relación violenta, donde hay golpes, donde hay maltrato físico y psicológico, donde hay humillación, ojo, ¿el amor es para siempre? Uno se casa para toda la vida, volvemos a lo mismo, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que muchos matrimonios van a perdurar por muchos años y probablemente sí para toda la vida, de por medio está qué tipo de relación es la que yo tengo con mi pareja. Mucho cuidado. ¿Aló? Que los hijos crezcan con un papá a su lado, sí y no, porque si este papá es ausente, este papá no se comunica, este papá no refleja caricias, cariño, no está ahí en el proceso de crianza de los niños, entonces
evaluemos un poquito estas falsas creencias. Entonces vuelvo y digo, no de tajo, no es que no sean ciertas, claro que esto se puede dar, pero depende, ¿sí? Depende de ese proceso de afectividad que nosotros empecemos a desarrollar. ¿Qué sostiene a una relación inadecuada, inapropiada, que no debe darse? Lo que en ocasiones las mujeres hacen que se mantenga en una relación que es insana, porque está sobre todo mediada por el golpe, la crítica, la burla, el maltrato físico y psicológico. Lo que hace que la persona no tome la decisión a tiempo de salir de esta relación es el miedo, miedo a la soledad, miedo, muchos miedos. De aquí se desprenden demasiados miedos. La esperanza de que la persona cambie, la resignación, el hábito y la costumbre a ese tipo de relación. Bueno, acá nos adentramos como en un terreno diferente al que veníamos hablando, sin embargo, sí tiene que ver con la afectividad. Cuando ustedes, papás, no generan en sus niños procesos seguros, no consolidan en la infancia una buena escucha, una buena comunicación, procesos afectivos estables, lo más probable es que en ocasiones los niños tengan relaciones insanas, relaciones donde perduran, sí, pero a través de qué manera se vivencia esa afectividad al interior de estas relaciones, ¿sí? Entonces, perdón, procesos preventivos, claro. Cuando tú tienes un buen proceso afectivo, tú evitas en tus hijos y evitas para ti mismo procesos de manipulación y de engaño que se pueden dar al interior de la pareja. Evitas el deterioro de la autoestima, ¿sí? De nosotros, una autoestima baja es fatal porque nosotros siempre vamos a estar coartados, ¿no? Y como supeditados a la voz de otros. Evita la dependencia emocional, ¿sí? Es decir, que yo no puedo vivir sin ti, que mi vida no tiene sentido si tú no estás. Hey, vinimos solos al mundo, podemos irnos solos. Nosotros no necesitamos de nadie. Nosotros decidimos amar y decidimos estar con alguien, pero esa es una decisión propia, mas no necesitamos absolutamente de nadie. Ojo con eso, no hay que confundir este tipo de circunstancias. Y el miedo a la sociedad, a la soledad, perdón, también hace que nosotros, sí, tengamos como esas circunstancias de mantenernos en una relación que no nos permite crecer como seres humanos. ¿Qué pasa con la pareja? Es una pregunta pues que me gustaría que ustedes se hicieran, papás. ¿Estás con la persona adecuada? Estas son preguntas que ustedes deberían hacerse de vez en cuando, ¿sí? Y háganlas, por favor, que esto nos ayuda de verdad a identificar con qué persona realmente estamos nosotros en este momento. Primera pregunta, ¿por qué no debería quererte? Piensen ustedes a su pareja en este momento y podrían anotarlas. Bueno, esto es para que ustedes de verdad lo trabajen un poco. ¿Por qué yo no debería quererte? ¿Mm? Si volvieras tú, tuvieras la oportunidad de volver al pasado, ¿no? ¿Volverías a repetir? Es decir, ¿te casarías con la misma persona? ¿Volverías a elegir a la misma persona? Pregúntate eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas dos son el soporte y el sustento suficiente para la tercera. Yo quisiera que mi hija o mi hijo tuviera una pareja que se parezca a mi pareja actual, ¿sí? Entonces, ¿estás con la persona adecuada o no? Evalúalo. Bueno, ¿qué sostiene en definitiva el amor? Que ustedes se rían juntos, que tengan actividad compartida. Ser leales es fundamental, ¿sí? Que ustedes no tengan miedo, que tengan mucha confianza, que no tengan miedo como a que la persona les vaya a fallar, ¿sí? Que nos indignen las mismas cosas. A veces nosotros vemos noticias y decimos, Dios mío, ¿por qué pasa esto? Y lo hablamos con la pareja y tener mucha confianza, ¿sí? Es más importante en la relación de pareja hacer la amistad que siquiera hacer el amor. Pilas con esto, porque es mucho más importante y más placentero tener a un amigo al lado. Bueno, ¿a usted a qué más le da importancia? ¿Sí? Y hay dos preguntas que vienen a continuación, no sé si las coloqué acá. Si para usted es más importante que la persona, que su pareja la desee o la ame, ¿qué es más importante para usted? ¿Sí? No porque ninguna de las dos circunstancias sean ajenas ni se vivencien dentro de la relación de pareja, pero siempre hay algo que sustenta, ¿sí? Que sostiene el amor. ¿M? Jugar juntos, reírse juntos, compartir juntos, estar en casa y de pronto pasar un día en que ni siquiera se hablen, eso es normal, ¿sí? Eso es normal, porque los dos sabemos que estamos acá y que estamos tranquilos y que estamos seguros. Bueno,
Todo esto tiene que ver con la relación de pareja y tiene que ver con la afectividad. ¿Cuáles son esos 5 errores que podemos cometer contra el amor? ¿Sí? Contra el amor y contra una buena relación de pareja. Resignarse a la indiferencia del otro, pilas con eso, ¿sí? Aceptar la indiferencia del otro como algo normal. ¿Qué es la indiferencia? Que la persona sale y entra y no saluda, ¿sí? Ni se despide, no saber dónde está, no saber, esta persona nunca preguntarle a uno si está enfermo, si amaneció bien, si hay algún dolor, si comiste, no comiste, ¿cómo estás? ¿Sí? Resignarse a la indiferencia del otro, eso daña profundamente el amor, o sea, diremos si realmente hay amor. El amor debe ser recíproco, ¿sí? Pero no económicamente, ahí es otro tema. Yo, vida, sin sumas ni restas, simplemente nos nace, ¿sí? Nos nace, entonces, pues lo damos. Sobreestimar el erotismo sobre el amor, es la pregunta que decía ahora. ¿Qué prefieres? ¿Que te deseen así no te amen o que te amen así no te deseen? Bueno, para cuestionar. Caer en el estancamiento amoroso, ¿no? O sea, que estamos juntos y ya, y no sabemos por qué estamos juntos. En ocasiones es importante probar un poco el amor que nosotros tenemos. Si hay cosas que funcionan mal en la relación, definitivamente tenemos que mejorar, pero no acostumbrarnos. Bueno, esta frase es muy importante. Si amor es lo que yo busco, ¿sí? Si amor es lo que tú buscas, empieza buscando dentro de ti mismo primero. ¿Te amas a ti mismo realmente? ¿Te aceptas de manera incondicional? ¿Identificas fácilmente tus errores y tus potencialidades? ¿Necesitas de otros para tomar decisiones? ¿Reconoces con facilidad tus errores? ¿Te perdonas a ti mismo? ¿Te comparas con otras personas? ¿Vives en permanente agradecimiento? Y esta frase quiero que la graben, pero así súper grabada, por favor. Como tú te amas a ti mismo, es como enseñas a otros a amarte. Y la voy a repetir, como tú te amas a ti mismo, es como enseñas a otros. Si tú te tienes descuidada, te tienes en un segundo lugar, no te amas, no te atiendes, no estás pendiente de ti, es probable que los otros se acostumbren a amarte de esa misma manera. En segundo lugar, no estando pendiente de ti, ¿sí? No siendo cariñosos contigo. Mucho cuidado con cómo tú eres contigo mismo y cómo te amas, porque eso es lo que tú vas a reflejar a otros y lo que vas a enseñar a otros para que pase contigo. Bueno, y estas, pues ya para finalizar, son 3 frases que les dejo para dar apertura a lo que viene a continuación, que es totalmente hermoso y tiene que ver con la resiliencia. No me va a referir a resiliencia, más si les voy a dejar 3 frases que me parecen contundentes para continuar con nuestra vida de acá en adelante. Es dentro y no fuera de nosotros, ¿sí? Donde hace bueno o mal tiempo. Bueno, depende de la siguiente frase que dice. No existen situaciones desesperadas, sino personas que se desesperan frente a situaciones que pasan, ¿sí? Y esta complementa la que siempre los ubico a ustedes. A nosotros no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Está en la lectura que tú le haces a la vida, está en cómo tú miras la vida, está como tú la evalúas, ¿sí? Como tú la evalúas. Por eso para algunas personas es más fácil y más vivible la vida que para otras. Ojo como tú estás evaluando tu vida, en negativo o en positivo. Ahí tenemos que empezar a identificar cómo yo veo la vida, cómo veo la enfermedad, cómo veo la condición de mi hijo, cómo me veo a mí misma para poder bajar en cascada a mis hijos el amor propio y cómo puedo hacer que los demás me amen, me respeten, me den mi lugar, me den mi puesto, ¿sí? Claro, todo depende de mí. Ámate, quiérete, respétate, ¿sí? Porque esa es la manera en que tú vas a enseñar al otro a que lo hagan contigo. La transformación personal no requiere el visto bueno de nadie, definitivamente. Si tú quieres cambiar, toma la decisión. Por tanto, anímate a ser el transformador de tu propia vida justo aquí y ahora. Bueno, esta era la información que traía pues para el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Si hay preguntas, no sé cómo estamos de tiempo. Mauro, me comentas, por favor. Ay, aquí la última, bueno, el cambio se debe dar aquí y ahora.
Esta es otra frase también que es muy importante. Bueno, el ayer es historia, mañana es un misterio, pero el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Empecemos a actuar de aquí en adelante por nuestra salud sexual y salud emocional. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Ruth, muy amable. Muchísimas gracias, Ruth. Pienso que esta conferencia se encaja perfectamente con lo que veníamos hablando desde el encuentro anterior, desde salud sexual, desde el punto de vista físico y hormonal, cómo es de importante engranar eso con la parte emocional, porque pienso que es la forma de hacerlo de manera saludable y cómo encaja un poco con lo que hablé esta mañana sobre el cuerpo, el espíritu y las emociones. Todo esto va muy programado y muy encajado en beneficio de todos. Y bueno, qué chévere tener esa oportunidad. No sé si haya preguntas. Voy a aprovechar para que hagamos, como están las dos conferencias relacionadas, la tuya y la mía. No sé si haya preguntas o un parámetro de discusión para que lo evaluemos entre todos y lo resolvamos. O alguien que quiera compartir una experiencia, no necesariamente preguntas, porque esto creo que queda como claro para todos, pero alguien que quiera compartir como una experiencia personal o alguna pregunta. ¿Nadie? No lo puedo creer. Sí, nadie. Bueno, lo que tú dices, probablemente lo que se habló, pues fue claro. A ver, ¿quién? Ya alguien quiere conversar. Colócate. Pasa. Aló, buenos días. Buenos días. Mayra, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctora. ¿Y usted? Bien, sí, señora. ¿Cómo has estado? ¿Cómo vas? Bien, bien. Una preguntita, doctora. Sí, señora. ¿Cómo le afianzo la seguridad a la niña, a la Ine Camila? Ella es un poquito insegura. Están muy bajito las cosas. Ok. Sí, ahí nos tocaría empezar inicialmente a identificar qué es para ti seguridad, ¿sí? Lo mismo que hablamos ahora sobre sexualidad, ¿no? ¿Qué es para ti? Cuando tú dices que ella habla muy bajito, tendríamos que empezar a identificar muchas cosas. Probablemente ahora no, digamos que en psicología no hay recetas así como al aire, porque lo que nosotros hacemos es una valoración. Te invitaría, si quieres, tenemos una conversación más adelante en estos días para identificar todo, con quién vive, Bueno. cómo conversan ustedes, de qué manera conversan, se miran a los ojos o no, porque tú hablas como de subir esa seguridad en términos de que ella es insegura cuando habla con otros, de qué manera muestra la inseguridad, para ti qué es inseguridad, seguridad, ¿sí te das cuenta? Entonces, digamos que yo tendría demasiadas preguntas para poderte dar una respuesta muy a tono con la niña, ¿oíste? Ok, Entonces, doctora, gracias. Omaira, lo hablamos en estos días, te voy a llamar para que conversemos al respecto, ¿listo? Bueno, doc, le agradezco. Con todo gusto. Bueno. ¿Alguien más? Hola, doctora. Hola, ¿quién nos habla? Astrid. No me conoce, doctora. Ya. Decía Omaira allí, yo, hola, Astrid, ¿cómo vas? ¿Cómo te ha ido? Pues bien. Pues el problema, pues no es problema, sino que yo pienso pues que los niños y los jóvenes y nosotros los adultos que tenemos esta condición, tenemos muchos miedos y muchas tabúes, en el sentido que por lo menos que no podemos que la otra pareja nos quiera como nosotros somos, que nos tengan el respeto que se debe, porque nosotros somos especiales y para que una persona, digamos ya los más adultos, tengan una pareja, como me pasa a mí, tiene que haber mucha comunicación y mucho
mucha empatía, mucho diálogo y un corazón enorme. Porque yo, pues, a fortuna, tengo la pareja, tengo los dos hijos, que también me toca estar en los dos, o sea, mi vida sexual como tal y la vida sexual de mis dos hijos. Entonces, lo que he aprendido yo, se lo calculo a mis hijos. Y ellos tienen unas experiencias diferentes porque ellos no tienen ninguna patología. Y he aprendido cosas de ellos que en mí no pude experimentar o no pude tener. Entonces, todo eso de saber y expresarse uno, tanto con uno mismo como con mis hijos, pues me ha hecho más fuerte y me ha hecho experimentar cosas que nunca había sentido ni había vivido. Porque ahorita los jóvenes ya dicen que son novios porque se dan un pico, porque no sé qué. Y uno cuando, pues en mi caso, fue muy diferente, el rechazo fue total. Muchas personas me hicieron el feo, muchas personas bueno, tantas cosas. Y sé que los niños que vienen, muchas personas los van a rechazar, entonces hay que, los papás, pues el consejo es que siempre estén ahí y que para cualquier rechazo los ayuden, los colaboren y estén ahí pendientes de eso. Yo sé que los jóvenes no quieren que nadie sepa, pero uno de papá sabe que sí lo necesita. Vale, perfecto, Astrid, muchísimas gracias. Mira, algo que es importante para todos y siento que complementa un poco lo que ya hemos trabajado en ¿se acuerdan el primer encuentro que hablamos sobre autoestima? Algo que es fundamental, Astrid, y que me gustaría que para todos quedara así muy en sus cabecitas. Cambiemos la mirada. Nosotros estamos muy acostumbrados a mirar de afuera hacia adentro, ¿sí? Casi siempre nos fijamos es en la mirada del otro, en el punto de vista del otro, en la reflexión del otro. Pero lo que nosotros no nos damos cuenta es que nuestro mundo, ¿sí? El de ustedes en una condición, que no importa la condición, así perdón que te lo diga, pero en la medida en que tú empieces a fortalecerte de adentro hacia afuera, todo va a ser mucho más fácil, más llevadero, más fluido. Claramente, una persona que ama a otra, ya de plano arranca por el proceso de aceptar. Si una persona está contigo es porque ya claramente identificó tu condición, ¿sí? Entonces ese no va a ser la razón ni el motivo para nada, para que continúe la relación o se termine, no, porque ya de base lo primero que ustedes en el proceso de reconocimiento, ¿sí? De conocerse, los primeros momentos en que ustedes tienen contacto, saben, ¿sí? Es como cuando una persona tiene de pareja a una persona que no puede ver, a una persona que está en silla de ruedas. ¿Sí? ¿Sí? Buenos días con Nancy. Sí, Nancy, perdóname, termino aquí la idea que estaba diciendo y ya te doy la palabra, ¿vale? Entonces, Listo. mira, para complementar todo lo que están diciendo, cambiemos la mirada no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera, ¿sí? Seamos mucho más fortalecidos, amémonos profundamente y enseñemos a los demás a amarnos. Todo el mundo no está hecho para amarnos. Acuérdense lo que nosotros siempre hablamos. Nosotros no debemos, o sea, digamos la naturaleza humana, nosotras algunas personas con algunos caemos bien, con otros no. Eso es normal y eso no pasa porque yo tengo una condición o no, ¿sí? En ocasiones yo solo puedo tener una amiga porque solo me interesa tener una amiga. Es decir, nosotros los seres humanos no existe un grupo de personas que le cae bien a todo el mundo y otro que le cae mal. No, en la vida real, siempre y cuando tú te quieras, te aceptes, te respetes, ¿sí? Sepas claramente quién eres como ser humano, ¿sí? Qué cosas puedes dar a otros es suficiente para que quien llegue a ti llegue en la misma tónica y en la misma sintonía de respeto, de amor propio, ¿sí? Y cuando eso se conjuga, cuando son personas respetuosas y que se aman a sí mismos, probablemente puedan tener una relación un poco más satisfactoria y más llevadera, ¿sí? Pero acordémonos, de adentro hacia afuera, porque si tú intentas cambiar el mundo, vas a fracasar y te vas a frustrar. Tú no eres, ningún ser humano tiene la capacidad de cambiar al mundo,
pero sí tenemos la súper y mega capacidad de cambiarnos a nosotros mismos, ¿sí? Entonces ahí la clave está en cómo yo me miro adentro y luego sí busco afuera a alguien que me ame, me quiera como yo soy, ¿sí? Digamos que la clave está ahí, cambiemos la mirada. Ahora sí, cuéntame, em, Nancy. Nancy. Doctora, muy buenos días a todos. La pregunta mía es, Sí, en señora. este momento siento mucho miedo porque mi hijo empezó a convulsionar. Ujú, Tiene 20 años, en mayo cumple los 21 años. sí, señora. Eh, ¿Qué debo, o sea, eso es normal hacia la enfermedad de él Ujú. o qué puedo yo, qué puedo hacer o qué? Doctora Liliana, tu campo. Sí, ya No sé este tema de cómo se... Ajá, dime. de quién estamos hablando, no sé quién está hablando. Nancy. Nancy, la Hablando mamá de Nancy. Camilo de Acacías, Meta. Ella nos comenta que el niño empezó a convulsionar, que tiene 20 añitos. De acuerdo con las condiciones generales de la epidermólisis, los niños no convulsionan, probablemente haya una connotación neurológica, pero cedo claramente el terreno pues a la medicina, en este caso a la doctora Liliana. Claro, no, claramente no hay ninguna relación de convulsiones y epidermolisis como tal, eh, excepto en una condición que sea secundaria a la epidermolisis. Eh, a veces hay procesos de desnutrición que implican que hay desórdenes de electrolitos, de sodio, potasio y eso que pueden hacer un desorden terrible y hacer que uno convulsione, o puede haber procesos de fiebre que pueden hacer que alguien convulsione. Pero si no es ninguno de los dos parámetros primeros, de todas maneras, por la edad es importante hacer un electroencefalograma, que es el examen que les referí en la conferencia inicial. Se colocan unos electrodos y unos cablecitos en un gorro que se coloca al paciente y esto es para medir cómo está la conducción eléctrica en el cerebro y si hay algún bloqueo específico o no. Esto podría confirmar o descartar algún tipo de epilepsia y se dejan los medicamentos pertinentes porque en cada convulsión hay neuronas que van a morir. Entonces la idea es evitar que la persona convulsione con medicamentos específicos que se utilizan para tal fin. Lo ideal es referir esto en una consulta de cita de medicina general para que lo remitan a un electroencefalograma y con el resultado idealmente con un neurólogo que son los especialistas en este tema. Muchísimas gracias, doctora. Dios los bendiga. Con todo gusto. No sé Santi si... escribió un mensaje muy lindo frente al tema de Ruth. Santi, ¿lo puedo leer? Sí, señora. Gracias. Desde que acepté la condición y me amo a mí mismo, todo ha sido mucho más fácil y alegre. He tenido muchos logros e incluso ahorita me encuentro ya en primer semestre de la universidad. Y aunque todavía no me dan miedo muchas cosas, no dejo que esto me lo impida y mucho menos mi condición. Yo me quiero como soy y si todos nos aceptamos como somos, vamos a llegar muy lejos. Gracias, Santi. Sin duda que Palabras sabias. no le ganan a las Ah, de su... no, pues imagínate, la sabiduría claramente viene de la mano de la experiencia y pues ellos son aquí nuestros mejores guías, ¿no? Nuestros mejores profesores en este proceso. Mm, nosotros replicamos información de textos, de libros, de estudios científicos, pero qué bonito que en este ambiente, ¿no? De la epidermólisis sean nuestros propios pacientes quienes a través de su experiencia personal, experiencia de vida, pues nos reflejen eso que, digamos, es fruto, ¿no? De lo que tanto digamos, hago hincapié y es trabajemos de adentro hacia afuera, aceptémonos, querámonos y eso va a hacer la vida un poco más amable y pues, mucho más vivible definitivamente. Y gracias Santi, un abrazo y un beso enorme, te amo.